Hola, ¿cómo están? Hoy en el capítulo de la música como excusa vamos a hablar de los libros de jazz. De libros que nos permitan iniciarnos en el mundo del jazz, que a veces cuesta identificar por dónde partir, cómo seguir, pero también libros que son para personas que ya están dentro del mundo, que tienen sus discos y que necesitan complementar mucho la información que está disponible en los discos, complementarla con libros, con historias, conocer más de los músicos, de cada una de las grabaciones y relacionar eventualmente músicos de una grabación con de otra grabación, en fin. Hoy día muchas informaciones tiene internet, pero siempre es recomendable tener algún libro cabecera, algún libro base que a uno le sirva para, incluso para contrastar la opinión de otros con la personal respecto de un determinado autor o una grabación. Así que si les interesan saber cuáles son los libros, al menos que yo tengo, que yo recomiendo, bueno, vean este capítulo de la música como excusa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Les decía en la introducción que hoy vamos a hablar de libros. He estado conversando con algunos amigos, con algunos melómanos, algunos ya expertos, ya que se están sumergidos en el mundo del jazz hace mucho tiempo, y otros que están iniciándose recién en este mundo, comprando algunos discos, pero que siempre se abre la gran duda de cómo seguir, qué escucho primero, qué escucho después, cuáles son los discos esenciales, cuáles son los que hay que comprar, cuáles son los músicos que hay que escuchar primero, cuáles después, si me gusta esto, que escucho, en fin. Y contextualizar mucha de la información que existe de jazz, que hoy día está disponible en internet en forma a veces muy desagregada. Encontrar sitios de jazz donde haya mucha información a veces cuesta. Más cuesta todavía encontrarla en español, en castellano, toda esa información. Pero aquí yo les voy a hacer algunas recomendaciones. No son los mejores libros, ni mucho menos son los que yo puedo comprar. Son los que yo puedo comprar en mi etapa más juvenil, bueno, hace algunos años atrás, hace 20, 30 años atrás. Hay libros que hoy día están superados por las circunstancias, incluso por el propio internet, que era distinto hace 30 años atrás que lo que es hoy día. Y otros libros que son nuevos, que también ayudan a formarse una mirada general completa de lo que es el jazz. No traje mis libros más gráficos, tengo un montón de libros gráficos que son súper interesantes, pero esos libros los podemos dejar para otro momento. Son más de fotografía, más de análisis esquemáticos, que también sirven, pero, y a mí me sirvieron mucho en su minuto, pero que requieren una mirada distinta porque es una cosa más estética. Y vamos a partir por algunos de los libros. Insisto, no son los mejores libros, aunque yo creo que algunos puede que coincidan con los mejores libros. Son los libros editados en castellano y son los libros que yo he podido acceder, que yo he podido comprar en algunos de mis viajes, comprar por internet, que hoy día está casi todo disponible por internet, o comprar en la librería más especializada aquí en Chile y Sudamérica. En primer lugar, vamos a partir por un libro que yo creo que, sin ser la historia del jazz, sin ser un libro genérico, es un excelente libro para sumergirse en la vida de un solo músico, pero a partir de ese músico, como excusa con ese músico, ver la vida de otros músicos que tocaron con él o que tuvieron en su entorno. Me refiero a la autobiografía de Miles Davis. Esta autobiografía de Miles Davis, escrita por Quincy Troop, es un libro muy entretenido, en un lenguaje muy directo, porque se transcribe las palabras de Miles con todo su modismo, con todo su lenguaje muy directo, muy sincero, con palabrotas, con garabatos, traducido al castellano, que siempre suena extraño, digamos. Y ves como Miles Davis hablando en español, ¿ah? En español de España, pero que es la historia en realidad del jazz, de alguna manera la historia de 9 hasta el año 1992-93, que fue la fecha en que él fallece. Entonces, es Miles, pero es más que Miles. Hay anécdotas muy sabrosas de su relación con otros músicos. Aquí está su relación con sus propios cuartetos, lo que viene de John Coltrane, de Bill Evans, la relación que tuvo con Charles Mingus, la relación que tuvo con sus mujeres, la importancia que tuvieron sus mujeres, sus dos o tres parejas principales, desde los 50 a los 60, en el desarrollo de su música, en fin. O sea, realmente es un libro súper interesante,
de entretenidísimo, de fácil lectura y que yo creo que también es como un libro que cabecera a quienes nos gusta el jazz, incluso no necesariamente que nos guste especialmente Miles Davis, aunque a la gente que nos gusta el jazz en general nos gusta Miles Davis, pero no es solo un libro de Miles Davis, sino es un libro de jazz. Muy recomendable, esto es una edición B de Z, esto está reeditado en muchas editoriales, así que vale la pena tenerlo. En la misma línea, pero un libro mucho más íntimo, es este de John Coltrane, Jazz, Racismo y Resistencia. Es un libro español escrito editado en España, pero escrito por Martin Smith. Es un libro más pequeño, donde básicamente se habla del Coltrane en tanto su compromiso político o por los derechos civiles, en fin, una especie de análisis de la obra de Coltrane desde el punto de vista de los compromisos sociales. Muy interesante. Y también, por supuesto, es reflexivo respecto a su música y el entorno de la música que él vivía en los años 60. Aquí es un libro muy, muy bueno también. Es una biografía más resumida de Miles Davis, del jazz al rock, de Ángel Pérez Silos, un autor español, que lo bueno es que trae una excelente y completísima discografía al final. Están todos los discos, yo creo que la discografía más completa, con su grabación, la fecha de grabación, los músicos que intervienen en ella. Es información que lo podría encontrar con internet. Hay un sitio de discografía muy interesante, pero aquí está en un libro. Siempre es bueno tener la mano en un libro, y por supuesto un análisis, un libro biográfico analítico de la obra de Miles en español. Siguiendo con estos libros, tengo otros libros de otros músicos, pero me concentro en esto, que además son libros que ayudan a tener una mirada más general del jazz. Este es un libro que casi uno podría leerlo al margen de si le gusta o no le gusta el jazz. Es un libro de Art Pepper, el saxofonista alto de la costa oeste, una vida ejemplar, que es la vida y obra de este gran compositor californiano, que una vida muy dura, muy difícil, vinculada a la droga, a la cárcel, un músico que le costó salir, que finalmente no salió nunca como él hubiera querido de lo que fue su adicción a la droga, siendo uno de los músicos más importantes del jazz moderno, del jazz post-bop, que por supuesto muestra la vida íntima de un músico, como muchos otros músicos entonces, en una sociedad como la norteamericana, con sus adicciones a la droga y bueno, y otros problemas que tuvo. Es un libro súper interesante, un libro casi que se puede leer sin necesidad de hacer referencia al jazz, casi como una autobiografía, una novela. Esta está escrita, entiendo, está escrita por su mujer. Claro, está escrita por él y por su segunda mujer, creo que es. Bueno, y entrando ya a libros ya que sirven más de guía, voy a partir por tal vez el libro en castellano más editado, más vendido, del gran Joachim Behrendt, el alemán dueño del sello MPS. Este es El Jazz, este es un libro del Fondo de Cultura Económica, de la colección popular en México, un libro gordo, es un manual, es un libro que está muy bien escrito, un libro que tiene ya 3-4 ediciones, esta es la tercera edición, la cuarta edición no la tengo, es más nueva, es un libro yo diría referencial, porque en primer lugar analiza la historia del jazz, una primera parte con la historia del jazz, después la historia de los estilos del jazz, y luego hay una monografía de 7 u 8 de los autores principales de jazz, como entrando en su música más en detalle. Y luego hay una serie de discografía recomendada. Yo digo que es un libro con gran análisis. Joaquín Behrendt es un hombre que sabe mucho de jazz. Esta es la tercera edición en español del año 86, la primera edición del año 59. Desde el año 59 al año 86 se fue actualizando con las nuevas tendencias del jazz. Imagínense, el año 59 hasta nuestros tiempos hay muchas cosas nuevas y cosas que han cambiado muchísimo. Y ameritaba efectivamente que Behrendt hiciera nuevas reediciones. Como les decía, en primer lugar están los estilos del jazz, se hablan los estilos del jazz por década. Después están los músicos de jazz, Louis Armstrong, Bessie Smith, Bix Beiderbecke,
Duke Ellington, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, en la época del bebop, Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman y John McLaughlin. Esos son los músicos que analizan. Después vienen los elementos del jazz, un libro muy didáctico, la formación del tono y el fraseo, la improvisación, el arreglo, etc. Después vienen los instrumentos, en cada parte del instrumento se habla de los músicos que tocan esos instrumentos. Después vienen los cantantes, las big bands, los combos de jazz, los grupos más grandes, una aproximación a alguna definición de jazz y luego la discografía recomendada. Es un libro que yo creo que hay que tener. De todas maneras, cómprense la edición más nueva, por supuesto, la cuarta edición, no sé si hay alguna quinta, creo que hay una cuarta. Es un libro, yo lo tengo muy dañado porque lo abro permanentemente, lo consulto, ayuda a entender la música de mejor manera si uno no es músico. Se lo recomiendo de todas maneras, el de Joaquín Berendt, el jazz, editado en distintas editoriales del mundo, la edición en castellano, Fondo Cultura Económica de México. Siguiendo con discografías en español, este es un libro de Philippe Carles, André Clayat y Jean-Louis Comolli. El diccionario del jazz es un diccionario más tradicional, pero muy actualizado, nuevo, de la editorial Anaya. Realmente salen todos los músicos de jazz. En primer lugar aparece un poco la historia del músico, cómo llega a tocar lo que toca, en fin, y luego hay una explicación de su música y finalmente la recomendación de la discografía referencial. Este es un libro muy actual, con muy buenos análisis. Es un diccionario cabal como un diccionario clásico de jazz, y yo también se lo recomiendo con esa imagen, ¿no es cierto?, clásica de Louis Armstrong tocando la trompeta y mirando a cámara. Siguiendo con las guías, esto es una guía alfabética de los nombres y lugares y gente de jazz, un libro con un poco alternativo. Aquí están los venues, o sea, los locales donde se toca jazz, algunos nombres de gente que no necesariamente son los músicos, qué sé yo, algunos elementos propios del jazz alternativo, quiénes son los productores. Es un libro ya un poco más de detalle. Yo creo que los otros son previos a sumergirse en este libro de Taurus, que siempre nos sorprende con muy buenos textos de jazz. Después de Planeta, este es un libro español editado hace ya unos años, la discoteca ideal del jazz, el año 95. Es lícitamente una guía de discos. Aquí están los mejores discos de jazz, lo recomiendan autor por autor, intérprete por intérprete, cuáles son los discos referenciales, una breve monografía, por ejemplo, Woody Herman, ¿no es cierto? Sale Woody Herman por aquí, partimos, luego nos hablan de su música y la discografía recomendada. Realmente una guía muy simple, española, con los mejores músicos, muy genérico, sí. A alguien que le gusta el jazz pero no tiene mucho interés en sumergirse más allá, yo creo que es una excelente alternativa esta discografía, esta discoteca ideal del jazz. Básicamente el objetivo es recomendar discos. Luego viene el de la All Music Guide to Jazz, este libro que es el manual, es el manual por antonomasia. Esto es la edición en papel del sitio web All Music Guide, que está en internet. Yo aquí abajo les dejo el link, que es una base de datos donde hay gente que escribe de jazz y básicamente algunos ingenieros que pudieron hacer una página web a principios de los años 90 donde se vincularan una gran base de datos, una gran fuente de información donde se vinculan los distintos nombres. Uno hace clic, ¿no es cierto? Hay el quinteto Miles Davis, por ejemplo. Yo puedo hacer clic sobre Red Garland y voy al sitio de Red Garland donde están los músicos. Entonces es un libro que se hizo a partir de relacionar los distintos nombres del jazz que convergen o divergen de distintos grupos de cuartetos, quintetos o combos, y se abren otras puertas, otras ventanas donde están los. Aquí uno no, por supuesto, aquí uno no puede hacer link, no puede hacer clic en los nombres, digamos, pero este libro proviene de la experiencia que significa profundizar, entrar en una línea profunda, ¿no es cierto?, de quién es quién en el mundo del jazz, precisamente a partir de nombres que se van repitiendo en los distintos grupos más importantes y desplegándose, ¿no es cierto?,
una monografía de cada uno de sus autores con sus propios discos y cruzando datos con otros músicos. Lo que quiero decir con esto es que este no es solamente un libro donde hay entradas con los músicos y sus discos, sino básicamente es un libro con la experiencia de ingenieros que han pensado en temas de base de datos, y uno puede usar esta información y buscar esta información en el sitio All Music Guide Jazz, donde pone el nombre, ¿no es cierto? Va a encontrar la monografía que está aquí, probablemente un poco incluso más extensa en el sitio web, y desde ahí explorar, ¿no es cierto?, otros músicos relacionados con el que estamos buscando, y a su vez linkeando, ¿no es cierto?, haciendo hipertexto en búsqueda de otra información. Son más de 18.000 entradas, y la revisión de los discos con estrellitas a los discos más recomendados, como se puede ver ahí, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Cada disco tiene hasta 5 estrellas, que es lo máximo, y ninguna estrella es que no es muy recomendado. O sea, un libro realmente interesante, aunque esta información está en internet, está en la página web, como les decía, pero yo creo que tenerlo a mano siempre es bueno. Cuando uno escucha un disco sentado en un buen sillón, con este libro a mano uno va analizando disco por disco de forma mucho más rápida. Y finalmente dejo 3 libros que son las joyas, son mis libros más nuevos, son de los últimos años. Todos estos otros libros, la verdad, que son mucho más antiguos, de la editorial Turner, también reeditado por el Fondo de Cultura Económica. Estos son 3 libros de Ted Gioia, de historia del jazz, un poco en el esquema del libro que les mostré antes de Joaquín Berendt, la historia del jazz, también con una parte cronológica de la historia, de los estilos del jazz, de los discos y de algunos de los autores principales. Yo creo que este libro hoy día es el libro cabecera de cualquier persona que se interese en el jazz, desde el que está entrando al mundo del jazz a aquel que ya es más experto y que quiere tener información buena respecto a las mejores grabaciones. Como les decía, esta es de editorial Turner, reeditada por el Fondo de Cultura Económica en castellano, de Ted Gioia, que con un lenguaje muy simple y directo nos enseña de la historia del jazz. Luego, cómo escuchar jazz, o sea, qué es lo que tenemos que fijarnos en el jazz, el mismo Ted Gioia, cuáles son los elementos del jazz, qué pasa con el ritmo, con la armonía, con la melodía, qué son los acordes, en qué hay que fijarse. Es un libro más simple, más pequeño, que es una muy buena guía. Y finalmente, ya para los más expertos, de Ted Gioia también, el canon del jazz, los 250 temas imprescindibles. Este es un recuento de cuáles son aquellos estándares de jazz, las 250 estándares más reconocibles, más tocados, más repetidos, desde Round Midnight o April in Paris o tantos otros himnos del jazz que han sido interpretados una y mil veces por los más grandes artistas. Bueno, ¿cuál es su origen? ¿Quién lo compuso? ¿Cuándo se compuso? ¿Con motivo de qué? Generalmente son obras de Broadway, o son canciones que fueron populares en obras de teatro que fueron populares en Europa o Sudamérica y que se transformaron en estándares de jazz, como músicas de películas que no tienen ningún vínculo con el jazz y que fueron adaptadas por músicos de jazz. Pues bien, aquí este es el canon del jazz, son los 250 temas imprescindibles, ¿ya? Yo he hecho, algunos, por supuesto, hay algunos temas fantásticos de Gershwin, de Cole Porter, de Hammerstein, de Rogers, en fin, hay otros temas que son tan imprescindibles como los que están aquí, pero hacer un libro con los 1000 estándares de jazz puede ser muy difícil, y cada uno de ustedes tendrá su favorito, su estándar de jazz favorito, que eventualmente no lo van a encontrar, pero no quiero duda que quitar los más populares, los principales, para conocer exactamente bien cuál es el origen de esa canción que a usted le gusta tanto. Pues bien, estos son los libros que yo más uso, que más leo, que más me interesan. Son libros, salvo los libros de autores como el de Miles, como el de Coltrane, como el de Keith Jarrett, como el de Chick Corea o Art Pepper, que son libros más bien autobiográficos que se leen de principio a fin, ¿ah? Aunque también de repente uno los va
va a leer cuando grabó tal disco y quiere saber, informarse o reinformarse o revisar cuáles fueron los detalles, las anécdotas que hubo en esa grabación. Pero en general todos los otros libros son libros de consulta permanente, son libros de cabecera, son libros que acompañan una audición de música. Por lo tanto, siempre uno los va a tener a mano. No son libros que se agoten en una lectura, por supuesto, son libros que están ahí en el velador, ¿no es cierto? Siempre atento a resolver alguna duda o a dar información que no siempre viene en los discos, información que no siempre uno conoce respecto de tal o cual grabación que a uno más le interesa. Bueno, estos son mis libros preferidos. Ya lo comenté con algunos otros amigos, les prometí este video, ahí está el video, vean este programa, revisen estos libros, bueno, díganme si los han encontrado en el mercado, no los han encontrado. Muchos de estos libros están en Busca Libre, en sitios internacionales, en Amazon, uno busca texto en castellano y y en inglés hay muchos más libros que estos que yo les mostré, pero bueno, para el gran público latinoamericano me parece que esto es la mejor recomendación. Así que bueno, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, pongan me gusta, suscríbanse a nuestro canal para tener cada día más temas en la música como excusa. Chao.